poder disertar un poco más sobre algunos puntos que son relevantes con relación al derecho penal. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla y de paso voy a realizar una presentación. A ver. Hola. Hola, hola. Sí, hola. Y listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí seguro que se ve mucho mejor. Bien, a ver. El día de hoy mi afán es abordar un tema que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un asunto relevante en la discusión académica, penal, no solo, bueno, no es un tema nuevo, ¿eh? No es un tema nuevo, sin duda, no es un tema nuevo, pero sí que es un tema que ha vuelto a cobrar relevancia en estos días, en la medida que lo que voy a abordar el día de hoy, básicamente es un tema que se ha abordado también en la sentencia del caso Ollanta y Nadine Heredia. Entonces, este tema no es un tema aislado, no es un tema que no vayamos a tener que discutir cada vez que apliquemos lavado de activos, y considerando la pequeña cantidad de sentencias condenatorias que tenemos por lavado de activos en el Perú. Es un tema que hay que replantearse ahora mismo de cara a lo que viene a futuro, porque es importante comprender la trascendencia de esta discusión en la medida que, por ejemplo, diversos casos que vinculan a nuestros expresidentes van vinculados en estricto para la aplicación o sanción del delito de lavado de activos, van vinculados a un tipo objetivo y subjetivo, que la parte objetiva al final es en lo que digamos el Ministerio Público normalmente repara en construir de mejor manera, pero la parte subjetiva siempre termina siendo un problema, una discusión y un asunto que necesita que nosotros lo fundamentemos, ¿no? Entonces vamos a un poquito a hablar de cómo hay que comprender esta categoría, ¿de acuerdo? Permítanme. Aquí va. De hecho, perdón. De hecho, cuando nosotros analizamos los dos temas que vamos a abordar el día de hoy, son dos temas que van íntimamente vinculados. Y ya para ingresar en el contexto de nuestro caso, el día de hoy hablaremos sobre el lavado de activos, y dentro del lavado de activos, que es un tipo amplísimo, vamos a analizar no la tipicidad objetiva, sino la tipicidad subjetiva. Y dentro de la tipicidad subjetiva, procuraremos identificar en qué casos, o mejor dicho, en principio, qué es lo que comprende la ignorancia deliberada, qué es lo que comprende la ceguera ante los hechos, cuál es su estructura y diferenciación, su origen y evolución, cómo se ha replicado en otras partes del mundo, y principalmente a hacer la discusión sobre qué nivel de aplicación puede tener en nuestro país, ¿no? Obviamente esto va a depender de cada caso. La discusión sobre la admisibilidad o no de la imposición de un delito de lavado de activos y su sanción dependerá de cada caso, pero estos criterios de análisis que vamos a abordar el día de hoy tienen trascendencia para tratar de delimitar algunos conceptos básicos que nos van a permitir interpretar a futuro, ¿no? Entonces, partamos por lo primero. Miren, el lavado de activos, por lo menos en su forma actual, esencialmente tiene su estructura en el Decreto Legislativo 1106. El Decreto Legislativo 1106 tiene una serie de conductas que castigan diversas formas de lavar activos, de blanquear activos, blanqueo de capitales, le llaman en España, entre otras denominaciones que se le dan a nivel mundial. Pero lo que hay que entender es que el lavado de activos, en esencia, como delito, lo que busca sancionar es
esa introducción, ¿no? de bienes o dinero de procedencia ilícita, llámese de procedencia delictiva, que luego, al generar una ganancia para el autor y al generar una ganancia ilícita, siendo esta introducida en el tráfico jurídico, en el tráfico económico, diremos, lo que le produce es un beneficio ilícito. Y eso es principalmente lo que quiere combatir el lavado de activos. No entraremos a abordar la discusión sobre el bien jurídico, qué es lo que realmente se protege, entre otras cosas que no son materia de esta discusión. Pero partiendo por esta base de que el lavado de activos procura evitar que dinero sucio, que dinero ilícito se introduzca en el tráfico económico regular, lícito, entonces vamos a identificar esta conducta. Ahora, el decreto legislativo 1106 regula una serie de conductas del artículo 1 al 6, me parece, entre conductas activas y conductas omisivas, en el artículo 6 en particular. Pero lo que hay que analizar para este caso son el artículo 1, 2 y 3, ¿no? Que regulan conductas de actos de conversión, transferencia, actos de conversión, transferencia, posesión, entre otros. O sea, son diversas formas en las cuales yo puedo cometer un delito de lavado de activos. Luego, los más comunes, por lo menos en la experiencia que hemos visto, son los actos de conversión y transferencia, otra vez entendiéndose la conversión como la transformación de un bien con la finalidad de impedir su descubrimiento de origen ilícito, y la transferencia, otra vez, es transferir este bien de mano a mano, si se quiere, de cuenta a cuenta, o de titular a titular, con la finalidad de hacer perder el rastro, ¿no? De hacer perder el rastro del origen del dinero, que es un origen ilícito. Claro, la estructura elemental y básica que ha reconocido el lavado de activos siempre ha tenido tres fases, ¿no? La colocación, la integración y la consolidación. Pero al final de cuentas, esto se va a tener que manifestar en cualquiera de estos tipos penales, del uno, el 2 o el 3, artículo uno, 2 o 3 del decreto legislativo 1106. Pero vayamos un poco más a fondo. Si hablamos, por ejemplo, de lo que normalmente se está imputando en los casos más graves de lavado de activos, que es actos de conversión, esencialmente, vamos a tener un tipo en el cual los actos de conversión se sancionan porque el agente lo que hace es convertir un bien, ¿no? Cuya procedencia ilícita conoce o debía presumir con la finalidad de ocultar el origen ilícito del mismo, ¿no? O sea, yo tomo un bien, o si se quiere, un tercero me transfiere, me da en posesión, o me dona, por último, un bien cuya procedencia es ilícita, pero el reproche que recae sobre el autor del lavado de activos, o sea, no del autor del delito previo. El autor del lavado de activos se le reprocha, uno, que realice estos actos de conversión conociendo el origen ilícito, o que realiza los actos de conversión pudiendo presumir. Y aquí tenemos un gran problema como punto de partida, porque más allá del tipo objetivo, que es fácilmente verificable, por ejemplo, a ver, no, depositaron en mi cuenta bancaria $100,000 que eran de procedencia ilícita, claro, yo no lo sé o no lo podía presumir en apariencia. Y luego yo utilicé estos $100,000 pues para comprarme un vehículo, y luego este vehículo lo transferí a nombre de mi esposa. Entonces yo aquí ya tengo un primer acto de conversión cuando convierto estos $100,000 en un vehículo, que es un bien de naturaleza distinta, y luego tengo un acto de transferencia, ¿no? De un titular que soy yo a un titular que es mi esposa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo realizo estos sucesivos movimientos económicos, lo que genero es un ensombrecimiento, una pérdida del rastro del origen ilícito que tiene este bien. Porque claro, luego de unas 5 o 10 operaciones quizá, yo voy a poder afirmar o en apariencia afirmar que el delito, perdón, el bien final, pues ya es lícito, o si lo vinculo, lo mezclo con activos de origen lícito, voy a tener el mismo problema. Entonces, ya para cerrar el preámbulo, hay que entender que
el lavado de activos es un delito grave, es un delito complejo de su estructura, pero más allá de la parte objetiva que he descrito ahora, lo importante es centrarnos en la parte subjetiva, que es la más compleja. Sobre el tipo subjetivo en general, ¿qué tendría que decir yo? Primero, el tipo subjetivo es un elemento del tipo penal, es un elemento de la tipicidad penal y como tal merece y necesita ser descrito, imputado y probado. Claro, descrito en la acusación fiscal, en la formalización, en la sentencia. Luego, imputado porque tengo que atribuirle este conocimiento a una persona o debo imputarle el conocimiento a una persona y luego probarlo. Claro, ahí vamos a entrar en un segundo nivel de análisis. Algunos me preguntarán, doctor, ¿cómo pruebo el dolo? ¿Se debe probar el dolo o no se debe probar? Aquí una muy breve respuesta. Yo considero personalmente, y de hecho creo que la mayoría consideramos, que el dolo, como elemento del tipo en la construcción de una teoría del delito, tiene que ser demostrado, probado, ¿ya? Ahora, lo que no va a ocurrir normalmente es que voy a poder probar el dolo a partir de una confesión o de una aceptación o de una prueba directa, ¿no? No siempre voy a encontrar esto. Entonces, ante esta deficiencia, yo tengo que encontrar la manera de probar el dolo. ¿Y cómo pruebo el dolo? Yo puedo probar el dolo a partir de indicios. Los indicios objetivos me van a permitir realizar una operación de inferencia de atribución del dolo. Es decir, a partir de los indicios que yo pueda demostrar en el hecho, llámese los indicios de la parte objetiva, yo voy a poder válidamente atribuirle, imputarle el conocimiento al sujeto. O por lo menos eso es lo que hasta ahora pacíficamente se admite de forma mayoritaria. Claro, yo le voy a imputar el conocimiento, es decir, yo no puedo entrar en la mente del sujeto. Eso era una perspectiva de las teorías psicologicistas o psicológicas, si quieren llamarle, en la cual yo tendría que atender a lo que el sujeto pensaba en estricto, pero luego ya no. Estamos más en un concepto normativo del dolo que concluye que el conocimiento puede ser atribuido, puede ser imputado, no presumido, pero sí inferido a partir de una base objetiva que me permita realizar este procedimiento de inferencia lógica para entender que el sujeto sí conocía de lo que ocurría. Y aquí en este punto es donde tenemos la gran discusión. En este punto es en el cual nosotros podemos discutir sobre si el sujeto conoció o pudo conocer. Porque mi tipo penal de lavado de activos, en el artículo 1 por lo menos, me exige que el tipo subjetivo sea o conocimiento o posibilidad del conocimiento, pero además un elemento subjetivo del tipo, que es la finalidad de ocultar el origen ilícito. Entonces, queda descartado en principio, conforme se tiene la redacción actual, que mi tipo de lavado de activos pueda cometerse de forma imprudente, sin perjuicio claro de las objeciones dogmáticas y doctrinales que yo apoyo, en el sentido de que la construcción literal del delito de lavado de activos bajo la fórmula conoce o debiendo conocer, establece un deber de cuidado, o si se quiere, un deber mínimo, ¿no? Para el agente, para el autor, que cuando se incumple, yo diría, no genera en estricto un dolo eventual, sino más bien una imprudencia. Pero sobre esto ya hablaremos un poco más adelante. El asunto aquí es, en el tipo subjetivo, ¿qué tengo? Tengo dolo, dolo directo, y tengo dolo eventual si quiero asumir la posibilidad de que existen tipos de dolo. Luego, hay algún autor, por ejemplo, el profesor Bacigalupo, que me dice, las distinciones vinculadas al dolo y al dolo directo, indirecto, eventual, o de primer, segundo grado, o dolo directo y de consecuencias necesarias y dolo eventual, es irrisoria e innecesaria. La concepción que tiene del dolo, por ejemplo, este autor, que de hecho varios han estado mutando un poco a esta forma de pensar, es que
el dolo solo es conocimiento. Claro, clásicamente nosotros habíamos entendido y estudiado el dolo como un concepto o una categoría compuesta por dos elementos, conocimiento y voluntad. Y luego la voluntad se ha ido diluyendo en el camino, en los años de evolución de la teoría del delito. Y ahora, por lo menos, es pacífico admitir que todo aquel que quiere sancionar por dolo mínimamente debe haber demostrado o atribuido que el sujeto conoció. ¿Qué conoció? La parte objetiva del tipo, los elementos objetivos del tipo. Ese es el conocimiento que yo debo imputar y que yo debo probar, claro está. Luego, si yo admito esto, tengo que pasar a desarrollar en qué medida el tipo subjetivo de lavado de activos puede admitir una estructura de ignorancia deliberada o de willful blindness o, por ejemplo, de ceguera ante los hechos conforme se ha ido estableciendo. Sobre este punto conviene ya entrar en materia. ¿Y qué es lo que hay que analizar? Primero, hay que analizar si en el tipo subjetivo el delito de lavado de activos admite esta posibilidad, pero para llegar a este nivel, primero hay que entender qué es ignorancia deliberada y cuál es su vinculación con el tipo subjetivo de cualquier delito, pero en este caso en particular de lavado de activos. Por ejemplo, la ignorancia deliberada, doctores, es una teoría que no surge en el Perú, tampoco en España y de hecho tampoco en Europa. La ignorancia deliberada es una teoría que surge en estricto en Estados Unidos, ya en el sistema anglosajón. Claro, uno de los autores que mejor ha trabajado el tema, y de hecho tiene una monografía que ha publicado en 2013, es el profesor Ramón Ragués Vallés, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de España. El maestro Ragués en su manual ha desarrollado, no solo en este, sino en otros también, como en su tesis doctoral y posteriormente en el manual sobre el dolo y su prueba en derecho penal, aborda la parte subjetiva del tipo doloso en el derecho penal. Luego, en este caso en particular, aborda la problemática de la ignorancia deliberada, aborda la problemática de cómo debe entenderse y nos concluye con un concepto que la ignorancia deliberada describe situaciones en las que un sujeto, llámese el autor, pudiendo haber conocido, otra vez aquí la construcción que más o menos nos recuerda al tipo de lavado de activos peruano. El sujeto que pudiendo haber obtenido determinada información prefiere no adquirirla para evitar o aplazar, postergar un posible disgusto o una decisión difícil. Él sostiene que es una estrategia humanamente comprensible. Va. Ok, hasta ahí creo que queda bastante claro en qué consiste el dolo eventual. Luego, podríamos distinguir un ejemplo cotidiano de un ejemplo penal, ¿no? El ejemplo cotidiano podría ser el estudiante que prefiere no consultar las notas de su examen final porque si digamos las obtuvo el viernes, no las mira ni el sábado ni el domingo, las va a mirar ya el lunes porque no quiere malograr su fin de semana, porque probablemente sospecha o teme que podría tener una nota mala o pueden ser notas buenas al final. Lo cierto es que no tiene certeza. Y en el ejemplo penal tenemos el testaferro profesional que acepta figurar como administrador de sociedades, o sea, un administrador de una empresa, sin importarle la actividad real del negocio, ¿no? A cambio de una retribución. Es decir, aquella persona que funge de testaferro siendo un administrador de derecho, un administrador de papel, de pantalla, respecto de una empresa que este sujeto no sabe, ni conoce, ni entiende cómo funciona, pero lo más importante, tampoco le interesa saber, porque su beneficio está en solamente ocupar el cargo. Entonces a él le da lo mismo lo que hagan, si es lícito o ilícito, no le importa. Él prefiere no saber. ¿Por qué? Porque si se entera, va a tener que tomar decisiones seguramente difíciles. Aquí viene el primer dilema. ¿Es aceptable, no, en derecho penal, que es
De hecho, aquí viene el gran dilema para todos los operadores jurídicos, pero esencialmente para el juzgador. ¿Es aceptable que un sujeto que ha buscado permanecer en el desconocimiento se beneficie penalmente de tal circunstancia? Y aquí la respuesta no es sencilla, ¿no? El hecho de yo evitar conocer todo aquello que sea que debía conocer, pero el hecho de, lo cierto es que no lo conozco. Esto debe beneficiarme, debería beneficiarme en un sistema normativo o debería perjudicarme, ¿no? Ahí vamos a llegar a discutir. Luego, cuando analizamos esto, por ejemplo, tenemos el siguiente punto. El desafío al conocimiento como base de la responsabilidad es una premisa que se introduce desde la comprensión de cómo ha evolucionado el derecho penal moderno hasta nuestros días. Así, en la mayoría de comportamientos, reitero, es pacíficamente admitido que para poder sancionar por una forma dolosa, que normalmente de hecho es más grave en cuanto a la pena, el sujeto tenga que haber conocido, y yo, claro, demuestre, porque en una sentencia tengo que colocar que es un hecho probado, que el sujeto conocía las características objetivas o elementos objetivos del tipo que hacen o que fundamentan el tipo de injusto. Luego, cuando no hay conocimiento suficiente o hay un error, entonces yo siempre voy a poder recurrir al artículo 14 del Código Penal, que es el error de tipo. ¿Y qué prevé el error de tipo? Que ante la falta de conocimiento o el error respecto de uno de los elementos del tipo, llámese el tipo objetivo, lo que me corresponde es variar la forma de calificación y reconducir de un tipo doloso a un tipo imprudente. ¿Y por qué? Claro, ¿dónde está el fundamento del error de tipo? Básicamente en dos elementos. Primero, no puedo imputarle ya dolosamente porque queda claro que no conoce o queda claro que lo que conoció estaba en error. Y segundo, el reproche de que pudo conocer. Y si pudo conocer, fue imprudente al no conocer. Y allí es que reconduzco a la forma imprudente del tipo penal, porque tiene que haber un injusto que yo pueda sancionar, ¿no? Tiene que haber un reproche. Y esto, me parece que este punto es el más relevante que nosotros podríamos rescatar de nuestro sistema para estructurar el por qué no deberíamos admitir el dolo, la ignorancia deliberada como un dolo eventual. ¿Por qué? Porque si yo tengo el error de tipo que determina desde la perspectiva de algunos autores, un tipo autónomo, ¿no? El tipo de error, el tipo de exención de responsabilidad o el tipo de eximente de responsabilidad. El error de tipo requiere falta de conocimiento y que sea posible reprochar la imprudencia, ¿no? La negligencia. Entonces, los dos elementos que no me distinguen de la ignorancia deliberada son falta de conocimiento, otra vez, y un reproche de que debí ser más diligente. ¿Esto que genera en nuestro Código Penal? Que cuando yo tengo un delito en el cual le estoy atribuyendo la conducta dolosa, pero el tipo subjetivo no se cumple, porque otra vez hay error en el sujeto respecto del conocimiento de la parte objetiva, tengo que reconducir al tipo, perdón, al tipo imprudente, ¿no? Por ejemplo, que quiero imputarle un homicidio doloso a un sujeto, pero luego descubro que el sujeto, pues, había incurrido en error respecto de uno de los elementos del tipo penal, respecto de uno de los elementos objetivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reconducir a un tipo subjetivo en la medida que exista. Por ejemplo, en el homicidio, tengo homicidio doloso y tengo homicidio culposo o imprudente. Por lo tanto, cuando obra error, en este caso en particular, yo tengo que variar de un homicidio doloso a un homicidio culposo porque puedo hacerlo. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque el legislador ha decidido sancionar el homicidio no solo de forma dolosa, sino también de forma imprudente, cosa que es muy poco común en nuestro código. Y allí viene el principal problema de fundamentación sobre el merecimiento de sanción y merecimiento de reproche. ¿Por qué? Porque
El hecho de que el legislador no haya considerado todos los tipos en su modalidad dolosa e imprudente justifica que solamente quiere sancionar aquellos delitos que se realizan con pleno conocimiento, conocimiento del riesgo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de delitos, yo diría el 98% de nuestros delitos del Código Penal, no tienen forma dolosa y culposa a la vez. Pocos ejemplos podría citar yo respecto de la forma dolosa y culposa. Tengo el homicidio, tengo las lesiones, tengo, me parece, la minería o contaminación, me parece que también tengo el peculado, por ejemplo. Entonces son contados los ejemplos que me permiten hacer este cambio, ¿no? Que si no logro probar el dolo porque hay error, bueno, me voy por la culpa, porque igual te reprocho porque debiste ser más diligente. Ok, perfecto. Pero partiendo por este punto, hay que entender de dónde surge este desafío, ¿no? Este desafío para el derecho penal de no dejar conductas impunes. Bueno, la ignorancia deliberada eh, amenaza la solidez de la imputación subjetiva en el sistema europeo continental, que es el que nosotros poseemos, que es el de nuestra herencia, porque recordar que nuestra herencia es el derecho penal peruano normalmente y de forma mayoritaria toma en cuenta muchas veces no solo la calificación o la tipificación, sino también en la comprensión jurisprudencial de interpretación normativa que establece países como España y esencialmente Alemania. Pero hay algo que debemos entender para no incurrir en estos errores. Nuestro Código Penal peruano no tiene exactamente la misma redacción que el Código Penal español, ni que el Código Penal alemán. Hay ciertos matices que pueden hacer una gran distinción en la interpretación que yo pudiera realizar sobre un artículo del Código Penal peruano, de un artículo del Código Penal español y de un artículo del Código Penal alemán. Por lo tanto, va a existir muchos casos en los que nosotros hemos asistido a conferencias y por ahí algún ponente nos dice, bueno, es que en el Código Penal peruano el origen es de la fuente es italiana, que la fuente es alemana, que la fuente es española. Está bien que la fuente sea, está bien que la fuente sea, pero la fuente y nuestro código no siempre son lo mismo, no siempre. Va a haber casos en los que sí coincidimos, literalmente, y perfecto, ahí podré importar una interpretación, pero va a haber muchos casos en los que no existe esta correspondencia y por lo tanto no puedo aplicar este tipo de consecuencias. Vamos a la ignorancia deliberada. La segunda pregunta es, ¿debe el derecho penal tratar mejor a quienes evitan conocer los detalles de sus acciones o a quienes se esfuerzan por conocer? A ver, ¿quién debería tener mejor respaldo del derecho penal? ¿Aquel que no quiere conocer ni sus posibles riesgos, ni sus posibles responsabilidades y obligaciones, o aquel que sí se esfuerza por conocer y pese a todo su esfuerzo no alcanza a conocer? O finalmente, conociendo sus riesgos, comete delito. Ahí viene esta gran discusión sobre el particular. En Estados Unidos, la respuesta es el término willful blindness. La willful blindness, ahora la vamos a abordar, es la respuesta que ha encontrado Estados Unidos para justificar si este tratamiento tiene que ser o más beneficioso o menos beneficioso. Y en el ámbito continental, europeo continental, desde Alemania se ha introducido la perspectiva de la ceguera ante los hechos. Y la ceguera ante los hechos tiene un fundamento diferente al de la willful blindness, que ahora vamos a abordar. Entonces, para poner en contexto una primera conclusión, es lo mismo willful blindness que ceguera ante los hechos e ignorancia deliberada no son lo mismo. No son términos diferentes, que no son lo mismo. Y ahora hay que entender cuál es su distinción. Primero, vayamos con la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada, queridos doctores, surge en el caso Regina versus Sleep en Estados Unidos. Y en este sistema sí se equipara directamente, ojo,
se equipara directamente el conocimiento efectivo, llamémosle el elemento conocimiento, ¿no? Del tipo subjetivo, se equipara y es lo mismo conocer que no conocer intencionalmente o conocer que evitar intencionalmente conocer. Es lo mismo para Estados Unidos. Claro, aquí surge el hecho de que la abstención intencionada de adquirir conocimiento merecería una misma respuesta punitiva que el conocimiento efectivo. No se fundamenta mucho más, claro, hay que analizar el caso Jewell versus Estados Unidos de 1976 y de hecho hay muy buena doctrina comparada, yo diría y recomendaría el estudio también de lo que ha analizado el profesor Isidoro Blanco Cordero en su manual, diría yo un tratado de blanqueo de capitales. El profesor Isidoro Blanco hace un estudio sumamente completo y complejo del delito de lavado de activos o blanqueo de capitales en España, y en el capítulo pertinente a la ignorancia deliberada aplicable a los delitos de lavado de activos, cita precisamente el pronunciamiento Jewell versus Estados Unidos y cita algunos otros artículos que analizan el fundamento de estos. Obviamente está en inglés, hay que traducirlo. Pero en simple, el caso Jewell versus Estados Unidos confirma este primer antecedente y confirma la condena basando en la equiparación entre el conocimiento cierto y la conciencia de la alta probabilidad del hecho. Es decir, conocimiento o alta probabilidad de poder conocer termina siendo lo mismo para esta postura. Luego viene también el caso Spur versus Estados Unidos, en el cual, otra vez, el tribunal no establece una ratio decidendi, es decir, una razón fundamental de la decisión, que de hecho podrá ser replicada y aplicada en otros casos, pero como un argumento secundario de sostén, ¿no? O de estructura, de apoyo, sí establece y afirma que el mal propósito puede presumirse cuando el oficial mantiene deliberadamente una ignorancia respecto de aquello que debía conocer, un caso muy específico. Por lo mismo, la doctrina ha aplicado de manera generalizada en casos de transporte de droga, criminalidad medioambiental y corporativa, esta postura de la ignorancia deliberada. A ver, ignorancia deliberada, estas dos palabras son la traducción literal de willful blindness. Blindness es ceguera y willful es deliberado, ¿no? Voluntaria. Ceguera voluntaria sería la traducción literal o ignorancia deliberada. Me niego a conocer, pero voluntariamente. Luego esto hay que entenderlo como una suerte. Siempre he tratado de equiparar esto y quizá les sirva como analogía, pero esta forma de imputación de conocimiento me recuerda mucho, mucho al actio libera in causa. Es decir, que al momento de actuar yo tengo un conocimiento nulo, pero que antes sí he tenido un conocimiento, digamos, sobre un posible riesgo que podría ocurrir, ¿no? Y el problema del reproche no viene en el segundo momento. De hecho, se denomina imputación extraordinaria porque el reproche no viene sobre el conocimiento del segundo momento, sino del momento antecedente. Por eso lo extraordinario, que arrastro un poco más atrás eh, el reproche del conocimiento en este caso. Igual podría yo afirmar que ocurre con la ignorancia deliberada. Distinto es el caso y la estructura de la ceguera ante los hechos, cuyo fundamento es desde otra perspectiva. Ahora vamos a entender cuál. La ceguera ante los hechos parte por entender que el sujeto no, o le reprocha al sujeto el no haberse motivado en el sentido de orientado su conducta al cumplimiento de la norma cuestionada, en este caso la norma de lavado de activos, por su conducta, pese a que debía, ojo con este término, debía, y debía es un término importantísimo a considerar en esta teoría, porque los deberes toman un rol determinante para la comprensión de esta idea.
pese a que debía racional y exigiblemente reconocer que con ella creaba un peligro no permitido cualificado para la posición jurídica protegida por aquella norma. En términos sencillos, ¿qué le reprocho aquí a la gente? A la gente le reprocho que teniendo un deber, ¿no? Un deber de conocer, un deber de cuidado, si se quiere, y que era posible y exigible, porque la norma así lo determina para este sujeto, le reprocho que no se haya preocupado por conocer, por cumplir este rol, este deber. Ahora, vayamos a entender quién es el propulsor de esta lógica, de esta perspectiva, es el profesor Günther Jacobs. Ahora, entender que aquí hay una lucha, y por eso prefiero primero agotar estos tres conceptos para entender también la discusión histórica y de la evolución de la teoría del delito ante la cual probablemente nos encontramos. Luego me dice, según esta tesis, lo decisivo no es tanto lo que el sujeto se representó, haciendo alusión en cuanto a la teoría del tipo subjetivo y del dolo, vayamos al dolo eventual, a la teoría de la representación o de la probabilidad, que de hecho ya hemos superado, ¿no? Esos dos niveles. La teoría de la probabilidad, entendida para aplicar dolo eventual como aquella teoría según la cual el sujeto advierte y asume como serio, seriamente, que el resultado lesivo puede o tiene estadísticamente una alta probabilidad de ocurrir. Teoría de la probabilidad, que esa ya la hemos superado. Luego vamos a la teoría de la representación. Si el sujeto se representó la posibilidad seria de que un resultado lesivo se materialice a partir de su conducta, entonces ahí tengo representación, tengo conocimiento, tengo dolo y dolo eventual, si quiero llamarlo así. Pero aquí lo que me quiere decir el profesor Gabriel Pérez Barbera, otra vez discípulo de Jacobs, discípulo de Pavlik, me dice que aquí para esta tesis de ceguera ante los hechos no es determinante lo que el sujeto efectivamente conoció, sino lo que necesariamente, dicen necesariamente porque hay una exigencia normativa, necesariamente debió haberse representado en dicho momento. Claro, lo que me quiere decir es, la norma espera de usted, señor ciudadano, que en estas condiciones, en estas circunstancias y en este supuesto, usted deba representarse los riesgos que pueden suceder a la conducta que usted va a realizar. Es decir, te exige un nivel mayor de diligencia, si queremos llamarlo así. Y luego, finalmente, tenemos al profesor Mijail Pavlik, que nos dice que en los casos de inadvertencia de riesgos muy cualificados o de fácil evitación, llámese riesgos evidentes, notorios, o de fácil evitación quiere decir riesgos en los cuales yo no puedo apartar la mirada porque son tan evidentes que el apartar la mirada, pues linda con lo risible, linda con lo, digamos, con una actuación pues impropia del ciudadano común, ¿no? Y me dice, en los casos de inadvertencia de riesgos muy cualificados o de fácil evitación, la responsabilidad del sujeto se sitúa en un terreno que merece la respuesta punitiva propia del dolo y no de la culpa. Claro, nos dice, oye, ante la posibilidad de advertir un riesgo muy alto, muy simple, muy fácil, que tú puedes conocer, no te puedo tratar más cómodo, más leve, más blando, que como tú sí hubieras cumplido con la motivación de la norma que te dice, oye, ciudadano, sé diligente, sé cuidadoso, sé leal al derecho. Entonces, yo no voy a, desde su perspectiva, claro, si fuera el Estado, diría, yo no te voy a premiar por incumplir las normas que yo te estoy proyectando. Yo debo más bien sancionar de manera más grave aquel que se aleja del cumplimiento de estas normas. Y eso es lo que fundamentaría la sanción dolosa de una ceguera ante los hechos. Ahora, para cerrar un poco esta idea sobre la ceguera ante los hechos y la estructura doctrinal que se ha construido
en función a una teoría, llámese la teoría funcionalista del derecho penal, llámese la teoría que propugna una imputación o un normativismo más marcado en cuanto a la atribución del dolo, que en algunos casos, y ojo con esto, en algunos casos y en algunas perspectivas, tanto la doctrina que propugna el profesor Jacobs, Pérez Barbera y Pavlik, no me exige en estricto que el sujeto conozca o no conozca, o sea, me da igual al final que conozca o no conozca. A mí lo que me interesa desde esta lógica de la teoría funcionalista radical, como han llamado algunos, o del normativismo extremo del dolo, como han llamado otros, es no voy a juzgar tu conocimiento por lo que conoces, sino más bien por tu actitud frente a la norma que te obliga a conocer. Si tú eres cuidadoso y cumplidor de la norma que te obliga a conocer o que te invita a conocer, tú deberías haber advertido el riesgo. Y eso es lo que te voy a reprochar. Eso es lo que nos dice esta teoría, independientemente de que conozcas o no. Ahora, probablemente para muchos de nosotros sea contraproducente y, no, y lleguemos a esta reducción tan simple como decir, a ver, doctor, ¿quiere usted decir que para esta teoría el dolo no necesariamente requiere conocimiento? Sí, pero es porque es una teoría muy especial, muy específica, muy particular, y yo diría que en nuestro sistema penal peruano y en la mayoría de sistemas penales, digamos, constitucionalmente democráticos hasta ahora, que son respetuosos del principio de culpabilidad y que son respetuosos de la responsabilidad subjetiva, no se ha admitido en estricto digamos, esta teoría funcionalista radical, ni tampoco el normativismo extremo en el momento de imputar el dolo. Yo puedo afirmar que mayoritariamente no se ha admitido. Estamos un paso antes, quizá en un funcionalismo moderado, el que plantea el profesor Roxin de pronto, o entre otras categorías, pero que a día de hoy por lo menos podemos aceptar que en nuestro país y en la mayoría de países de este mismo origen, sí se exige el conocimiento para imputar dolo. Llamémosle dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, no importa, pero por lo menos estamos de acuerdo en que sí me exige el dolo de conocer que mi conducta va a generar un riesgo no permitido o un resultado lesivo. Entonces, partiendo por esta distinción, es importante ya avanzar un poquito más sobre cómo interpretar la ignorancia deliberada en el derecho continental. Y ya existen, de hecho, sistemas, llamémosle sistemas continentales, aquellos sistemas de derecho penal con origen o tradición continental, como el español, peruano, argentino, en los cuales los supuestos de renuncia deliberada a conocer suelen reconducirse al dolo eventual. Otra vez, si parto por este tipo de fundamentos de aplicación, puedo válidamente, si soy coherente, puedo imputar dolo eventual. No podría imputar dolo directo, ¿no? Porque no hay conocimiento cierto y voluntad, pero sí puedo imputar dolo eventual, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha venido haciendo y se debe porque, a pesar de la renuncia de conocer, cuenta con un conocimiento básico suficiente para atribuirle esta forma de dolo. Y aquí podríamos reconstruir la concepción de dolo que tenemos hasta este momento. Porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, cuando aborda muchos de estos puntos, y de hecho, de un tiempo más o menos entre 2010 a 2015, 14 o 15, aplicó en varios casos la teoría de la ignorancia deliberada bajo esta concepción que existe un conocimiento básico, es decir, el sujeto se representa el riesgo de realización típica, por ejemplo, el de transportar droga, aunque no se cerciora de todos los detalles. Y aquí volvemos al tema inicial. La pregunta es, ¿por qué el sujeto evita conocer? ¿No? Cuando uno se hace esa pregunta y dice, ya, a ver, sentémonos a conversar sobre ignorancia deliberada.
¿Qué es ignorancia deliberada? A ver, es un sujeto, ¿no? Es aquella teoría que voy a aplicar sobre un sujeto que no conoce el riesgo que va a generar, no conoce el riesgo de la acción que va a emprender, no la conoce. Por lo menos en teoría no la conoce. Pero voy un poco más atrás. Digo, pero ¿por qué no lo conoce? Y voy un momento más atrás y digo, porque evitó deliberadamente conocerlo. Y aquí el Tribunal Supremo Español va en un análisis sobre este momento precedente y nos dice, a ver, pero miren, doctores, si yo evito conocer algo porque probablemente sea desfavorable o disgustante, quiere decir que yo indirectamente ya sé que ahí hay un riesgo. Es decir, yo diré que no conozco, pero desde que evito conocer, yo evito conocer porque ya advertí el riesgo. Un riesgo genérico, claro está, sí, genérico. No sé cuál es el riesgo específico, pero desde que yo evito conocer por temor o porque quiero evitar algo malo o evitar una responsabilidad o evitar tener que lidiar con tomar una decisión, ya estoy advirtiendo la posibilidad de que esta decisión o esta información no sea positiva, no sea favorable. Por lo tanto, lo que el Tribunal Supremo Español en varias sentencias dice, el que evita conocer, evita porque ya conoce. Porque, ¿qué conoce? No conoce el elemento cierto. Lo que conoce es un riesgo eventual, un riesgo probable en la posibilidad de que algo malo pueda enterarse. Y al fin y al cabo, eso es conocimiento, si bien sobre la base de una presunción, pero es un conocimiento que orienta su actuación de evitar, informarse del conocimiento cierto. Entonces, es un poco complejo explicar y entender esto, pero he tratado de hacer un mayor esfuerzo y hay que entender también un elemento volitivo, ¿no? El elemento volitivo de la ignorancia deliberada, porque esta es la estructura de la ignorancia deliberada, es el conocimiento básico, el riesgo que se representa en su mente, un riesgo probable o improbable en mayor o menor medida, la voluntad de evitar, ¿no? De evitar representarse el riesgo y cómo asumo esta voluntad de evitar representarme el riesgo mediante la conformidad o aceptación, que es propio otra vez del dolo eventual. El profesor Santiago Mir Puig, por ejemplo, en su manual de Derecho Penal parte general, cuando habla del dolo eventual, como por definición lo podemos entender, define el dolo eventual como aquella conducta mediante el cual el sujeto se representa seriamente un riesgo cuya realización, cuya materialización, ¿no? No ve o no admite como muy probable en función de una confianza irracional, ¿no? De una confianza irracional. Y por lo tanto, como fundamenta su perspectiva, pese a que se ha representado el riesgo, admite o presume que no va a materializarse el resultado, pero sobre la base de un criterio irracional, entonces acepta el resultado. En términos simples, advierte el riesgo, confía en que no va a ocurrir el resultado, pero confía no fundadamente, no sobre la base de experiencia, no sobre la base de previsión, sino confía fundadamente en que, pues lo que ocurra, ocurrirá. Espero que no ocurra, pero al final me da igual si ocurre o no ocurre. Por eso, la aceptación que aquí se menciona, que es lo que permite equiparar la ignorancia deliberada con el dolo eventual, es precisamente esa aceptación. No, no es
no es una voluntad expresa como un dolo directo, pero sí es una voluntad y al fin y al cabo, y el amplio alcance que permite esta fórmula de la ignorancia deliberada que desarrolla el Tribunal Supremo Español, me dice que el amplio alcance del dolo evita que la mayoría de los supuestos permanezca impune, facilitando la respuesta punitiva. En suma, ¿qué me dice? A ver, que en los casos de ignorancia deliberada, yo no voy a permitir la impunidad, aún a costa de que no conozcas. Sí, no conoces, pero si yo desarrollo esta estructura y lleno de contenido esta estructura, sí te voy a poder imputar dolo, ¿no? Porque actuaste con ignorancia deliberada. Aquí, para un poco agilizar, ya en los 2000 el Tribunal Supremo Español ha reconocido y aplicado la ignorancia deliberada de esta manera. Quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir, no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación, asume y acepta todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa y por lo tanto debe responder por sus consecuencias. Igual, en similar sentido, ya se ha reiterado en 2005, 2010, 2015, esta teoría que de hecho no es uniforme, por si acaso, no es una postura que se admita válidamente en todos los casos o por la jurisprudencia mayoritaria. Lo que nos dice aquí en esta sentencia del 19 de enero del 2005, el ponente Marchena Gómez, del Tribunal Supremo Español, nos dice que el interés de esta resolución radica en la distinción entre ignorancia deliberada, que es aquella situación en que el sujeto no quiere saber aquello que puede. Primero hay que determinar la posibilidad de conocer y debe conocer, o sea, la obligación de conocer, ¿no? Un estado de ausencia de representación con respecto a un determinado elemento del tipo, y lo primero es la capacidad del sujeto de abandonar dicha situación en caso de haber querido hacerlo, y el deber de procurarse dichos conocimientos. Es decir, que puedas salir del desconocimiento, y segundo, el deber de salir de este desconocimiento, ¿no? Es una construcción bastante particular, bastante exigente. Pero bueno, el tercer requisito dice que el sujeto se beneficie de la situación de ignorancia buscada por él mismo. Por esto, que normalmente se traduce en beneficios económicos, es que el tribunal sanciona con mayor medida la ignorancia deliberada como un tipo doloso. Luego, sí que hay que entender que esta postura, otra vez, no es uniforme. Por allí se ha deslizado la posibilidad de admitir, por ejemplo, que en el caso Messi, del exfutbolista, del futbolista argentino Lionel Messi, que fue investigado por un delito de defraudación tributaria en España y que se le imputaba en primera y segunda instancia precisamente el haber actuado con ignorancia deliberada. En esa sentencia, que es muy emblemática, el Tribunal Supremo Español, me parece en el año 2017, determina que la teoría de la ignorancia deliberada no es admitida válidamente por el tribunal. Claro, lo dice en unas sentencias y en otras, pues va por otra parte. Pero en ese momento, para el Tribunal Supremo Español, dice que no es admitida la teoría de la ignorancia deliberada, pero, ¿a qué recurre el Tribunal Supremo Español a partir de ese punto y de hecho en muchos casos más? Lo que hace el Tribunal Supremo Español, doctores, es más bien construir e imputar dolo eventual, es decir, conocimiento de un riesgo no exacto, no un riesgo preciso, sino un riesgo genérico de la comisión de un delito, o que, perdón, que el riesgo genérico de lesividad que puede derivar de mi actuar, pero imputa el dolo a partir de indicios que el tribunal enumera, califica como indicios inevitables, como indicios ineludibles, como indicios que ningún ciudadano promedio con un mínimo de prudencia podría admitir como un, eh, como un fenómeno en el cual no pueda advertir el riesgo. Entonces, por eso lo sanciona como dolo eventual.
Otra vez, el Tribunal Supremo Español, en el caso Messi, reconduce, dice, no es ignorancia deliberada. Este caso es de dolo eventual y parece ser un poco más razonable inferir el conocimiento y construirlo adecuadamente sobre la base de elementos objetivos, de pruebas, de indicios, ¿no? Pero el gran reto está precisamente en aportar esos indicios que luego me van a permitir imputar un conocimiento, ¿no? No un conocimiento exacto quizá, pero sí un conocimiento del riesgo, por eso imputar un dolo eventual. Ahora, ya yendo al caso mismo, en el caso Humal Heredia, en el fundamento 205 de la sentencia, nos dice la Corte Superior Nacional que en consecuencia la tesis que aquí se sustenta es la del dolo eventual en su manifestación de ignorancia deliberada. Es decir, nuestro tribunal indica que a partir de la construcción de la estructura de la ignorancia deliberada, yo puedo válidamente inferir que este negarse a conocer puede trasuntarse o equivaler a a un dolo eventual, ¿no? Y por eso nos dice, esto es la decisión consciente de no exigir previsiones mínimas como indagar, informar o razonar en relación con el flujo de altas sumas de dinero. Eh, yo creo que el hecho de acudir al término ignorancia deliberada, a ver, si somos muy consecuentes con el tratamiento que ahora estamos haciendo, ya para concluir, si somos muy consecuentes con el tratamiento que estamos realizando sobre estas estructuras, en este caso, eh, vamos a tener tres problemas. Primero, proporcionalidad con el reproche. Y esto viene no solo de este caso, sino también de la doctrina. A ver, que me reprochas que no me informé, no es lo mismo que me reproches que actué conociendo el riesgo. No es equivalente, ¿no? Y esto desde nuestra perspectiva también, no es equivalente ni admisible que sanciones igual al que conoce que al que le exiges que debió haberse informado. No me parece que tenga un mismo nivel de reproche. Otra vez, hay que volver en la construcción anterior para sostener esto. Luego, sobre la legalidad. El problema sobre la legalidad es que extiende jurisprudencialmente el dolo a un ámbito en el cual no es posible afirmar el dolo, porque nos guste o no, querramos o no, lo cierto es que con este párrafo lo que nos dice el tribunal es que Ollanta y Nadine Heredia no conocen. O sea, afirmar que debieron informarse es afirmar al mismo tiempo que no conocen. Y si no conocen, a lo más puedo imputarles otra vez negligencia, imprudencia grave, como querramos llamarles. Pueden ser los peores ciudadanos, pueden ser los más despreocupados, pueden ser los más negligentes. Bien, seguramente desde un reproche moral es válido, pero desde un reproche legal y en concreto desde un reproche penal, respetuoso nuevamente del principio de culpabilidad y del principio de responsabilidad subjetiva, lo que yo no puedo hacer es equiparar jurisprudencialmente un desconocimiento con un conocimiento. Mal que me pese, no puedo equipararlo, no es lo mismo, son categorías ontológicas distintas. Claro, por ahí puede surgir la discusión. Doctor, es que en derecho penal no perseguimos una discusión de categorías ontológicas, sino normativas. No me importa mucho el ser, sino más bien el deber ser, cómo es que deberían haber actuado estos ciudadanos y por eso les voy a reprochar. Bien, en ese punto del desarrollo del derecho penal todavía no estamos, todavía no hemos, si se quiere, evolucionado. Yo no sé qué tan positivo sea ese cambio, pero no hemos llegado a ese punto en el cual reprocho por cosas que no están demostradas, reprocho por actitudes o por conocimientos que no tienes. El reproche en este punto no debe ser tan normativo,
sino debe tener un ápice, una base, un punto de inflexión de conocimiento. Tiene que haber un punto de conocimiento en el cual yo me pueda apoyar para afirmar válidamente que existe tipicidad subjetiva en la forma de dolo, en este caso. Y otra vez, equiparar en estricto la ignorancia deliberada y el dolo eventual no responde a una estructura necesariamente equivalente, sino es más bien una forma de interpretación y en estricto de sanción sobre cómo actúa una persona. Entonces, el reproche y la sanción que, digamos, sucede o que es consecuencia de este reproche, no es porque el sujeto en estricto conoce. El reproche es porque el sujeto no conoce, pero debía conocer y no se preocupó por conocer. Ese reproche le genera una consecuencia de imputarle dolo para castigarlo. Está bien. Creo que moralmente está bien, pero legalmente, en este punto de nuestro desarrollo de la teoría del delito en el Perú, considerando que nuestro Código Penal peruano es del año 1991 y que en su día lo que imperaba no era una postura mayoritariamente funcionalista, sino más bien causalista, perdón, finalista, yo no me atrevería a ampliar hasta este punto la posibilidad de imputar este caso como un caso de dolo eventual. Bueno, a lo mucho, desde esta redacción, yo podría imputar una imprudencia o culpa grave o muy grave, si quieren llamarle así, pero en mi perspectiva, inconsciente. Desde algunas otras posturas dicen no, que la ignorancia deliberada es culpa consciente. Yo diría más bien, es culpa inconsciente, porque el reproche, al igual que el profesor Milpush lo desarrolla cuando aborda el tipo subjetivo del tipo imprudente en su manual, desarrolla dos niveles de reproche sobre la imprudencia y desarrolla en la parte subjetiva de la imprudencia tanto la cognoscibilidad como la posibilidad de conocer y la previsibilidad como el deber de procurarse información antes de emplear una conducta peligrosa, que honestamente y desde mi opinión es lo más parecido a lo que leo en este párrafo que se ha incluido en la sentencia. Así que con esto les agradezco mucho por su atención y quedo atento a cualquier duda que hubiera surgido. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Una ponencia clara, magistral también en esta última sesión de clausura de este diplomado. Agradecer su participación. Del mismo modo, nuestro decano ha dejado la resolución 358 decanal que reconoce y felicita la labor constante y permanente de la dirección académica del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en su representación el doctor Daniel Jurado Alma, quien hará la clausura del diplomado procesal penal organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en colaboración con diversas instituciones. Estimado doctor, estas últimas palabras de la dirección académica, sus palabras también para poder finalizar este diplomado internacional que ha tenido diversos profesores y reconocidos especialistas en la materia. Muchísimas gracias, estimado doctor Bill. Ha sido para mí un verdadero honor abordar esta problemática tan actual, tan relevante, tan compleja definitivamente. No es un caso sencillo, no son temas sencillos los que hemos desarrollado durante este diplomado. Son temas que nos invitan a la reflexión, son temas que nos invitan a investigar y son temas que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver nuestros casos
al momento de plantear nuestras defensas, nuestras acusaciones y al momento de tomar decisiones. Así que permítanme desde la dirección académica agradecerles por esta última sesión, agradecerles por la invitación para poder participar y también agradecer a todos aquellos estimados doctores que nos han acompañado durante este camino, durante estas sesiones, que ha sido en principio con la ponencia del profesor doctor honoris causa múltiple Jesús María Silva Sánchez, un verdadero honor haberlo tenido, con reflexiones tan profundas como valiosas para muchos de nosotros, a quienes nos interesa el litigio, la academia y la reflexión sobre aspectos de nuestro día a día en el litigio penal. Pero más allá, reconocer vuestra participación, vuestra constancia, vuestro interés por seguir creciendo, mejorando de un tiempo a esta parte y pese a la juventud que evidentemente nos acompaña, hemos podido advertir que el mejor capital que nosotros los abogados podríamos obtener e invertir es en el capital intelectual. Nuestra herramienta está aquí nada más y eso es lo mejor que podemos cultivar y lo que mejores satisfacciones nos va a traer y también lo que mayores retos nos va a permitir afrontar con solvencia y esta es una manifestación más de que ustedes, apreciados doctores, tienen la intención de mejorar, de crecer cada vez, y mi reconocimiento por eso. Yo sueño el día en el que todos nuestros colegas tengan este mismo interés, este mismo empeño, esta misma ah, avidez por conocer cada vez más cosas, más conceptos, más posturas y generar mayor discusión sobre aspectos relevantes de nuestra labor como operadores jurídicos. Así que, por lo menos desde nuestra dirección académica, y seguramente con el apoyo de tan distinguidas organizaciones como las que dirige el doctor Bill Alan del Castillo, pues estaremos en lo sucesivo siempre invitándolos a formar parte, siempre invitándolos a crecer, siempre invitándolos a mejorar, a conocer un poco más, a explorar nuevos caminos, nuevas posturas, nuevas tendencias. Y estoy seguro que con vuestra colaboración, compromiso y constancia vamos a sacar adelante no solo este, sino muchos diplomados más. Así que quedan cordialmente invitados para todos los que vengan y desde nuestro Colegio de Abogados del Cusco, desde la representación que ejerce nuestro ilustre decano, el doctor Franz Echevarría Montesinos, y a nombre de todo el Consejo Directivo que me honra formar parte, les agradezco y doy por finalizada este ciclo de ponencias académicas que integran el diplomado de alta especialización en Derecho Penal, que ha contado con la participación de tan distinguidos ponentes en materia penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Jurado Palma nuevamente, agradecidos por la apertura y también por esa iniciativa y el carácter de seguir formando también a nuestros colegas y toda la comunidad jurídica. Nuevamente el agradecimiento de nuestro decano, el doctor Franz Echevarría Montesinos, el Consejo Directivo, Consejo de Fiscalización, delegados plenos y en especial a nuestra dirección académica que siempre estará en coordinación para futuros eventos. Muchas gracias nuevamente, doctor Daniel. Con esto hemos finalizado este diplomado. Estaremos haciendo las indicaciones también correspondientes mediante el grupo de WhatsApp, mediante la página del colegio, para lo que es la entrega de los diplomas correspondientes, los registros correspondientes. Y muchas gracias nuevamente. Este fue el Diplomado Internacional de Alta Especialización en Derecho Procesal Penal. Tengan ustedes muy buenas noches, doctor Daniel. Muy buenas noches, doctor Bill. Buenas noches, apreciados doctores. Gracias.